Estimados amigos, les doy la bienvenida a este programa Indubio contra Fiscum. En caso de duda en esta relación compleja que se da en todos los sentidos entre la autoridad y el particular, el ciudadano, el contribuyente, bueno, pues, ¿cuál debería ser la premisa que se imponga? Bueno, pues que se debe resolver en caso de una duda, en caso de alguna complejidad, en caso de que exista alguna interpretación ahí que esté media oscura, que no esté tan clara, bueno, pues debería resolverse en favor del gobernado. La materia impositiva, tributaria es tan sensible que, bueno, pues lo menos que puede hacer el Estado es cumplir a cabalidad, empezando por tener las reglas súper claras. Todos recordamos de nuestra infancia cuando estábamos jugando algún juego, el que tú quieras, pues lo primero que buscábamos era entender las reglas, que no se estuvieran cambiando al arbitrio de cualquiera de los niños. Bueno, pues pareciera que hoy en ocasiones pues sufrimos este tipo de situaciones porque existe una sobreregulación y hoy en día no solo son las leyes, sino también los reglamentos, las resoluciones, los criterios no vinculativos, etcétera, incluso tweets que nos dicen qué es y cómo, qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, que sí y que no. Bueno, pues hemos llegado hasta el absurdo de que nos comunican algunas cuestiones a través de un tweet. ¿Esto es válido, es legal, es quién regula todo esto? Bueno, pues hemos empezado esta serie de programas hablando del derecho procesal fiscal. En lo general, bueno, pues el derecho procesal, no solo el derecho procesal fiscal, sino el derecho procesal, pues hace posible que estas actuaciones del ordenamiento jurídico, de la norma jurídica, pues puedan tener una materialización, una materialidad a través de la función jurisdiccional. Y entendemos que esta función jurisdiccional es todos aquellos actos que realiza el Estado en diversas formas que permiten crear las circunstancias concretas, particularizadas, individualizadas, a través de las cuales se va a dirimir una controversia, se va a declarar que existe una obligación o un derecho, o bien que culminará en una resolución que será inatacable y que pues, nos tendremos que someter, queramos o no, tanto la autoridad fiscal como el particular. Entonces, este derecho procesal fiscal, pues es una manera de contener, el dominar el derecho procesal fiscal es una manera de poder ponerle una contención al poder tributario, este poder de esta potestad tributaria que nosotros todos como sociedad decidimos en algún momento entregársela al Estado y que pues es, como hemos venido diciendo y repitiendo, un tema súper sensible porque esta facultad le permite al Estado hacer la intervención en los bienes materiales, en la riqueza, en la cartera del contribuyente. Entonces, esto da pie a lo que conocemos como la obligación jurídica tributaria, esta relación que regula cómo se va a dirigir la autoridad al particular, el particular a la autoridad, hasta dónde puede llegar, qué sí, qué no puede hacer la autoridad en materia tributaria y cuáles son las herramientas que le permiten al particular, pues, ponerle un bozal a esta bestia que es el poder del Estado. No lo digo yo, lo dicen muchos pensadores al llamarle así, esta bestia indómita que siempre trata de ir por más y por más y por más, y que cuando, como hemos visto, la historia nos los ha enseñado, cuando no le logramos poner un freno, un bozal a esta bestia y se vuelve indómita, indomable, bueno, pues vemos las tiranías, vemos el sojuzgamiento, vemos cómo esta relación deja de ser una relación jurídica,
tributaria y únicamente se vuelve en una relación tributaria donde, bueno, pues es posible ver toda clase de abusos. Por eso es tan importante hablar del derecho procesal fiscal y estaremos abordando en esta serie de programas diversos casos donde de manera explícita lo estaremos analizando. Estamos empezando en una forma genérica y bueno, como ya saben, me acompaña mi buen amigo, el doctor Silvino Vergara, a quien enlazaremos en un momento. Les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando. Muchas gracias. Les agradecemos infinitamente que nos están acompañando en esta segunda emisión de su programa Indubio contra Fiscum. Hemos venido diciendo que, bueno, pues aquí vamos a estar abordando aquellos temas complejos en esta relación jurídico-tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo, y cómo las diversas ramas del derecho fiscal lo van abordando: el procesal fiscal, el penal fiscal, el derecho fiscal, el derecho tributario. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada y vamos a estar hablando acerca de cómo ha sido el crecimiento, la importancia y el porqué del derecho procesal fiscal y cómo se está volviendo de alguna manera en la piedra angular que está llevando esta relación entre las autoridades y los contribuyentes. Y bueno, me da mucho gusto dar la bienvenida a mi querido amigo, el doctor Silvino Vergara. Estimado doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias, igualmente. Pues bueno, hemos venido diciendo que el derecho fiscal en lo general ha estado evolucionando o involucionando, que también es algo que pues nos ha movido mucho a la reflexión, pero en especial estamos abordando el tema del procesal fiscal. Hoy pareciera que estamos perdidos en trampas procesales, que es un laberinto, que hay tantos vericuetos tan complejos y tan difíciles de cumplir, que pues pareciera que incluso se está atentando contra algunos principios constitucionales en cuanto al cumplimiento de obligaciones, por cuanto pues la misma obligación constitucional de contribuir al gasto público pues trae implícito un derecho en que sea fácil, sea accesible para todos los contribuyentes. ¿Cómo es la visión que tú tienes, mi querido doctor, acerca de esta situación? Pues muchas gracias. Pues mira, la semana pasada estábamos platicando que el derecho fiscal se dividía propiamente en derecho tributario, que es el que habla regula lo relacionado con las contribuciones, cómo se realiza el pago de las contribuciones, cómo se causan, el famoso hecho imponible, ¿no? Los aspectos del hecho imponible y toda esta parte que a veces se oye doctrinario, pero que es una parte muy elemental, ¿no? Esencial en la relación de los propios contribuyentes con la propia autoridad, en los términos de nuestro bolsillo, del patrimonio de los particulares, etcétera. Esta parte del derecho tributario, diríamos que es mucho su análisis en relación con lo que viene siendo las autoridades fiscales principalmente y sobre todo en las escuelas, por ejemplo, de contaduría, de administración de empresas, de economía, donde en estas escuelas en general pues se dedican a saber cuál es esa afectación patrimonial que se tiene en relación con el pago de los impuestos. Luego tenemos el derecho procesal fiscal, que habíamos comentado la semana pasada, pues regula la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales, la serie de facultades que tienen las autoridades con los contribuyentes. Y bueno, pues esta parte es la que quisiéramos ponerle énfasis. Decías, bueno, pues qué tanto ha evolucionado o involucionado el derecho procesal fiscal. Yo diría que aquí el principal asunto es que se han maximizado las facultades de las autoridades y muchas de las ocasiones el problema, Alberto, es que bueno, hay ocasiones que no sabemos dónde o cuáles son las consecuencias, dónde inicia un procedimiento, cuándo termina, cuáles son las atribuciones de la autoridad, por qué se dan de esta manera y no de esta otra. Llega una invitación y pues ya pensamos que nos va a llegar un embargo, un crédito fiscal, un requerimiento, y es que se ha hecho muy abundante la materia procesal fiscal. A raíz de que se establecen más facultades a las autoridades,
pues hay mayor, digamos, es el alcance del derecho procesal fiscal. Y luego, pues hay parte donde nos confundimos, Alberto, porque por un lado tenemos el derecho fiscal sancionador, que habla de sanciones, de castigos, de penas, y por otro lado tenemos el derecho procesal fiscal. Y en el derecho procesal fiscal vemos, por ejemplo, la relación del particular con la autoridad, vemos también cuándo pudiera revocar el sello digital las autoridades, y ahí donde me detendría un poquito, porque cuando revoca el sello digital la autoridad, ¿es una sanción? Si es una sanción, lo rige el derecho fiscal sancionador. Si no es una sanción, entonces lo rige el derecho procesal fiscal. Bueno, diríamos, esto es una cuestión académica, no. Si fuera una sanción, tiene que cumplir con los requisitos del 22 de la Constitución. Tiene que establecerse que no sea una sanción excesiva, desproporcional, incorrecta, que contravenga, que contravenga el de artículo 22 en cuanto a que se trate de una pena trascendental. Si no es así, y es otra cuestión que no es una sanción, entonces lo regula el derecho procesal fiscal. Por lo tanto, lo regulan otras disposiciones constitucionales que no necesariamente es el artículo 22. Entonces, no es nada más decir, bueno, pues esto va aquí, y si no va aquí, pues lo ponemos aquí, no pasa nada, sino que todo tiene su estructura, y lo que ha tenido ahora mayor énfasis, pues es el derecho procesal fiscal. Es más, tú mejor que yo lo sabes que estos temas de cómo calcular las contribuciones, cómo calcular el impuesto al valor agregado, pues a lo mejor eran temas que se utilizaban hace en 2014, que se creó la nueva ley del impuesto a la renta. Hoy estamos prácticamente a 9, 10 años de esa nueva ley. El asunto de la ley del IVA, bueno, pues al principio pudiéramos decir cómo se calcula el impuesto al valor agregado, etcétera, pero en realidad el tema donde se ha expandido más pues el contenido del mismo, pues es el derecho procesal fiscal. Lejos de que se ha evolucionado o no, por lo menos ya es una gran cantidad de regulaciones que le corresponden al derecho procesal fiscal, y que es de lo que pues precisamente es importante abordar, Alberto. Sí, efectivamente. Además, hay un fenómeno que está impactando en todas las áreas de la vida y en especial, bueno, pues lo vemos y lo vivimos día a día en la materia fiscal, en la materia tributaria, que es híjole, ¿cómo lo podríamos decir? Que tomó por asalto la informática, ¿no? Todas nuestras actividades hoy en día y vemos que cada vez más pues todo se está moviendo hacia allá. Entonces, ¿cómo percibes tú que esta situación, hasta dónde nos ha puesto en un estado de vulnerabilidad, hasta dónde le ha dado a la autoridad esa facultad de que, bueno, pues hoy no sabemos si un requerimiento de la autoridad en realidad fue firmado por el funcionario competente o simplemente un software en forma automática tomó un listado de contribuyentes, le anexó un archivo que es la firma electrónica del funcionario y todo lo que se logró a través de muchísimos años, un logro que nos diera la certeza de saber quién es el funcionario, si es un funcionario competente el que está emitiendo esa orden de molestia en contra de los particulares, pues hoy no lo sabemos. Hoy está en manos de las computadoras y eso creo que está invadiendo, pues déjame usar la palabra terriblemente, esta área del derecho procesal fiscal, ¿no crees? Pues mira, yo creo que ahí uno de los temas es conocer la evolución que se ha dado de esta parte electrónica, como bien lo comentas, y hasta qué punto esta parte electrónica pues no ha contravenido derechos de seguridad jurídica de los particulares, que es inminente que ha sido así. Y es claro que esa es la situación que se ha presentado últimamente. De hecho, diríamos que los primeros indicios de este sistema electrónico entre las relaciones de los particulares con la autoridad fiscal se dieron en el 2002. ¿Cuánto tiempo tiene que ya estamos tan alejados del 2002? Y bueno, ahora lo que encontramos, ¿no? Ahora lo que tenemos, ¿no? Pero también habría que ver qué tan alejados estamos de los derechos constitucionales de los particulares. Prueba de que no existe la certidumbre jurídica en la parte electrónica, pues es que en junio del 2018 que se implementó esta reforma al Código Fiscal para tratar de defender, digamos, de controlar o de tratar de contener, mejor dicho, este problema del robo de gasolina. Tú recuerdas que en ese tiempo, en la reforma de junio de 2018, se implementó este delito de suplantación de la identidad. Y el delito de suplantación de la identidad
pues es precisamente el reconocimiento desde el punto de vista del derecho penal fiscal de pues este problema que tenemos en el derecho procesal fiscal, en el cual pues evidentemente hay una gran cantidad de suplantación o de casos de suplantación de identidad por los contribuyentes, por como personas físicas, como personas morales, por la modificación a sus actividades, a sus operaciones, ¿no? Sin que se tenga conocimiento de pleno de esta persona que realizó esta operación, porque esto resulta que lo hizo un tercero. Bueno, todo esto es una muestra de que cada día, pues, la parte tecnológica es la que nos está gobernando, vamos a decirlo así. Y por otro lado, también el asunto de que los derechos constitucionales también están muy alejados de toda esta realidad, que deberíamos de adecuarlo un poquito más a la protección de los particulares, porque tan es la certidumbre tan alta que inventaron, vamos a decirlo así, estos delitos. De no ser así, pues no habría tanto problema, pero pues estos delitos de la suplantación de la identidad con el Registro Federal de Contribuyentes, pues ya se volvió un tema recurrente y un tema muy arriesgado. Y fíjate, uno de los grandes problemas es que el particular no puede formular esta querella en contra de quien haya sido el responsable de estas situaciones, sino que cuando se trata de una cuestión de la que estamos platicando, al que le corresponde es a la Secretaría de Hacienda a través de las autoridades competentes. Entonces, pues por un lado se ve que se reconoce la existencia de todo esto que ha sido tan invasivo para los particulares, y del otro lado, pues como que se está dejando en segundo término porque la protección en sí que debería de existir sobre este rubro, pues es muy poca, es muy pobre y pues en realidad se vuelve ineficaz. Sí, 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 muy cierto. Fíjate que hablando de esta ineficacia, pues a veces creo que genera una gran frustración en los particulares o en los asesores fiscales, asesores de empresa, contadores o abogados, ¿verdad? Que están llevando asuntos fiscales, toda vez que la informática, pues pareciera que es la que está marcando la pauta y a veces, pues la propia página no sirve, a veces está saturada. En fin, creo que la red está llena de memes que tristemente reflejan la realidad en ese sentido, ¿no? Pues sí, la realidad de que estamos muy apartados de la juridicidad de todos estos procedimientos, ¿no? La juridicidad me refiero al respeto a los derechos de los gobernados, al respeto de los derechos de quienes no tienen acceso para pues llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones vía internet. Y bueno, pues hazle como quieras, pero todo es por medio electrónico, y aunque estés en el lugar más alejado, pues todo es por medio electrónico. Ya te ayudaremos en alguna oficina del SAT, pues a la mejor a presentar alguna declaración, a que te presentes en tu computadora y puedas ahí saber qué operar, cómo llevarlo a cabo, pero pues al final del camino, primero estas oficinas están centralizadas en las grandes metrópolis, y por otro lado, pues también están olvidando tanto a los que están fuera de esas metrópolis, los que están en las provincias y en el campo, y también están olvidando pues el asunto de que no todos tenemos conocimiento suficiente para poder entrar a un sistema y cosas de ese tipo. Esto pues ha sido, digamos, ya permanente, y esto, digamos, no lo tenemos o no tenemos la posibilidad de plantearlo, pues porque no existen a lo mejor los mecanismos suficientes como para llegar a sostener pues una atenuante a toda esta serie de obligaciones que le han presentado a los particulares. Por eso es tan importante la materia del derecho procesal fiscal. En primer lugar, para que cuando la autoridad llegue a revisar a un contribuyente, sepamos a qué atenernos, ¿no? Sepamos de qué estamos hablando. En segundo lugar, pues toda esta serie de comunicación que está dando electrónica, hasta qué punto existe, pues, digamos, la posibilidad de evitar este problema de la suplantación de la identidad, pero también que se haga fácil el trámite en la presentación de las obligaciones. Hoy yo creo que el problema principal, pues, es que las oficinas de gobierno, pues, de alguna manera, en la parte de las autoridades fiscales, pues, se han olvidado, ¿no? De lo que viene siendo la suplantación de la identidad, y por eso hoy, pues, vemos tanta incertidumbre, tanta pérdida de seguridad jurídica por parte de los contribuyentes, Alberto. Muy cierto. Pues me gustaría, vamos entrando ya al final de este programa, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de cómo se estructuró en Parmenas Centro de Estudios la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Y yo estoy haciendo mucho énfasis porque creo que está
tomando una importancia que antes, pues digo, siempre la ha tenido, pero ahorita está tomando una relevancia muy especial porque todo va a girar en torno al procesal fiscal. No solo es poder calcular cómo está el impuesto, cómo se determina el impuesto, el resultado fiscal, la base gravable, etcétera, sino lo que decíamos, imagínate la importancia de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, y que creo que el sueño de cualquier empresa, cualquier asesor incluso, pues es no llegar a esta instancia de tener que subirnos al ring con las autoridades, sino poderlo, y si lo vamos a hacer, bueno, pues ya tener la certeza de que tenemos la razón en ese litigio, toda vez que procesalmente nos asiste la razón. Cuéntame, ¿cómo está estructurada la especialidad en Derecho Procesal Fiscal? Sí, muchas gracias. Pues mira, digamos que son 11 materias. Empezamos el día 21 de febrero, el día martes 21 de febrero con la clase de apertura del doctor Ricardo Rabinovich, que va a hablar de los impuestos y la vida, ¿no? El bolsillo y el origen que dio, sobre todo aquí particularmente el principio de legalidad. Tú mejor que yo sabes que hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de materialidad, vamos a decirlo así, del principio de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, así como nos están pidiendo materialidad por parte de las autoridades hacia los contribuyentes y que entreguemos 40 toneladas de papel, pues también así nosotros exigimos la materialidad de la seguridad jurídica que hoy ya casi no existe, ¿no? Hoy todo es incertidumbre, hoy todo es indecisión, hoy todo es una gran cantidad de situaciones que están dejando, digamos, en estado propiamente de indefensión a los gobernados ante el desconocimiento de lo que viene en los procedimientos de las autoridades fiscales. Y es que aquí el tema principal sería analizar cuál es el alcance, pues precisamente de la materia del derecho procesal fiscal, como para que se vuelva pues, un contenedor del poder tributario. Por eso lo tenemos dividido en tres partes. Una es teoría del derecho, la otra materia es teoría de las contribuciones y por último derecho constitucional. Constitucional fiscal, perdón. Estas tres materias, teoría del derecho, lo que viene siendo el derecho constitucional fiscal y pues esta teoría de las contribuciones nos ubica en un espacio donde ya sabemos hacia dónde vamos, nos ubica en la importancia que da la seguridad jurídica, la importancia es que son digamos, los impuestos, la importancia del principio de legalidad. Entonces ya estamos ahí en esa base necesaria para entender un segundo punto, que el segundo punto que habría que entender, pues es la parte ya procesal. Por eso ahí tenemos procesal 1, 2, 3, 4, tendencias actuales de fiscalización, y tenemos una sexta materia que son los medios de defensa. No podemos hablar de medios de defensa si no estamos hablando de la parte procesal y por eso la dividimos en cuatro partes. ¿Por qué en cuatro partes? Por las facultades de la autoridad, de gestión, de comprobación, de liquidación y económico coactivas. Sobre esas cuatro es que versa, digamos, todas estas materias, procesal 1, 2, 3 y 4. Y por último, pues hay la necesidad, en primer lugar, de saber que nuestro estudio que estamos haciendo efectivamente funciona. Y precisamente por eso, pues tenemos hoy el asunto de que en la tercera parte hablamos, independientemente de que estemos o no obligados o estemos interesados a terminar la especialidad vía una tesina, aquí en esta parte esencial es muy importante sostener que tenemos estas dos materias de metodología de la investigación y de seminario de tesis, tanto para mejorar culturalmente, digamos, a nuestro entorno, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sentir y apreciar las cosas, y por otro lado, pues también los que tengan interés en hacer una tesina, ¿no? Que es el requisito para terminar esta especialidad, o bien el promedio, no, digamos, hay esas dos opciones. El asunto es que en el caso de la tesina, pues preparar un trabajo que no es inventar el cielo, ni inventar el hilo negro, ni inventar la ley de la gravedad, ni nada, todo está inventado. Lo único es darle el matiz suficiente de que sea coherente para que se pueda hacer un buen trabajo. Entonces, al final tenemos estas dos materias, la parte central es la parte de los procedimientos, la parte, digamos, procesal fiscal, y bueno, pues no podemos hablar de requerimientos, revisiones, etcétera, si no hablamos de teoría del derecho, que es el que origina, ¿no? El que da, digamos, puerta para todos estos rubros que estamos platicando, Alberto. Dos preguntas. ¿Qué días y en qué horario van a ser las clases? Va a ser martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Martes y jueves empezamos el día
martes 21 con la apertura del profesor Ricardo Rabinovich. Esa ocasión va a ser a las 12 del día, va a ser pues la apertura de las clases de la especialidad. Lo que pasa es que en esos días él va a estar en España y no Mm, podíamos ponerlo a las 6 de la tarde porque si no, pues bueno, haz los cuenta, horarios. se tocaría como a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, Ok. el asunto es que por eso iniciamos esa sesión que vale mucho la pena, ¿no? El doctor de la Universidad de Buenos Aires, director de la Escuela de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires, vale la pena escucharlo y bueno, pues habrá que darnos un espacio el día martes 21 a las 12 del día, pero las clases regulares pues van a ser martes y jueves de 6 a 9 de la tarde, Alberto. Bueno, de 6 a 9 de la noche, ¿no? El segundo, recalcar un tema que se me hace muy interesante, quizás algún colega, algún compañero, pues no puede en este momento tomar toda la especialidad, porque recordemos que esta es una especialidad con REBO, es decir, te dan tu cédula, así como de la licenciatura o la maestría o el doctorado, así de la especialidad. Pero si hay alguien que pues por cuestiones del momento de vida en el que se encuentra, no puede tomar toda la especialidad, pero le interesa alguna materia, también lo puede cursar a manera de diplomado, ¿no? Por materias sueltas. Sí, así es. Aunque la verdad, pues vale la pena tomar todo la especialidad porque pues va Claro, concatenado, ¿no? Desde teoría del derecho y por terminamos supuesto. ya al final con la investigación de todo este trabajo en el que recorrimos 11 meses de pues prácticamente un año, ¿no? Unos pocos días antes de un año, es lo que tarda una especialidad que son, como tú lo dices, autorizadas por la SEP y que por lo tanto pues no, tampoco es cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, amigos, les agradezco muchísimo. Les esperamos la próxima semana. Silvino, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos al pendiente. Gracias. Gracias, seguimos en contacto.